próximo 30 de marzo se cumple un aniversario, va a caer domingo, de lo que fue el trágico incendio de Luis Viale, 1269. Esto ocurrió en el año 2006, 30 de marzo del 2006. Se incendió un taller textil clandestino. Y va a haber toda una actividad y tenemos hoy el gusto de saludar a Lourdes Hidalgo, que ella es sobreviviente de ese incendio, y a Rubén González, que es activista, militante. Bueno, gracias por venir aquí a Radiográfica. ¿Cómo te va, Lourdes? Bueno, muy buenos días y en primer lugar agradecerles por darnos el espacio. Te pido que te acerques un poquito más al micrófono Bueno, y que nos cuentes, Lourdes, y que recuerdes a la audiencia lo que ocurrió aquel 30 de marzo del 2006. sí, el 30 de marzo del 2006 es un día que nos dejó marcado a todos los que sobrevivimos. Aquel 30 de marzo se incendió el taller donde estuvimos 65 personas, entre ellos 25 niños. Vivíamos en el mismo lugar. El lugar estaba dividido en tres partes. La planta baja fue el taller, el primer piso y el entrepiso eran donde estaban separadas nuestras piezas para descansar. Estaban separadas por nylon, tela, madera, por eso fue el incendio que arrasó al instante. Yo estuve ese día en la parte de arriba, justamente recuerdo el miércoles, me quedé hasta tarde a trabajar, estuve hasta 2 de la mañana dentro del taller, como también se sumaron otros compañeros, luego me subí ese día y al día siguiente cuando bajé necesitaba yo la máquina de doble aguja que necesitaba para poner los cierres del pantalón. Nosotros cosíamos pantalones de tela jean para varones y es en ese transcurso que las máquinas estaban ocupadas, yo aproveché de lavar mi ropa. Cuando ya pasó el mediodía, después del mediodía volví a bajar porque yo estaba en la parte de arriba y era insoportable, no se podía aguantar el calor porque era de chapa, yo soy bajita y el techo me llegaba acá. Y volví a bajar abajo al taller y me acerqué donde una compañera y ella me dijo, anda a descansar, aprovecha de descansar, yo te aviso cuando la máquina esté desocupada, porque yo necesitaba la máquina de doble aguja y había como unas 5 o 8 máquinas que para colocar los cierres, pero estaban ocupadas. De esa manera me volví a subir hacia arriba. Cuando me acerqué donde la compañera me dijo, anda a mi pieza. Bueno, de esa manera yo me fui porque donde yo tenía la cama no se podía aguantar, estaba muy fuerte el calor. De esa manera yo fui al primer piso, entré, incluso empecé a ordenárselo así, cuando sentí que los niños coseteaban, había un pasillo al centro y a los costados había las piezas que estaban hechas de tela, nylon y madera, y al centro había un pasillo. Yo escuchaba lo que los niños coseteaban, se escuchaban sus risas. Cuando en una de esas prendí la tele, estaba mirando y así fue, pero segundos, que se apagó la luz, la tele, todo, pero volvió al rato. Y luego miré así y entró un poco de humo de lado. Y nosotros tenemos esa tradición, como también acá en Salta, ¿no? En Jujuy, en el norte de la Argentina, es la costumbre del saumerio. Uh-huh. Yo pensé que alguien estaba haciendo el saumerio, estaba mal, pero luego entró más fuerte el humo. Ahí también me vino otro, dije, o los niños están haciendo algo. Dije, dije, chicos, ¿qué están haciendo? Y nadie me respondió, era un silencio total. Luego entró más fuerte el humo, de esa manera yo salí del lugar donde estuve, levanté la cortina porque nadie tenía puerta, todos tenían cortina. Levanté y ahí vi que estaba un niño al medio del fuego y a los colchones prendidas.
el niño estaba gritando. Yo tomé el valor de entrar, porque ¿cómo le iba a dejar a una vida así? Entré y lo agarré al niño, di un paso, si no daba el paso hacia atrás, sé que yo más iba a morir junto con el niño. Luego miré, vi algo, que se venía algo negro, y cuando fue que se vino un televisor en el piso, se abrió eso, y ahí sentí que todo me quemó el humo, pero me acordé que había en abajo el matafuego, cosí. Cuando yo estuve para bajar hacia abajo, vi a mis compañeros, a todos coser hacia arriba. Fui hacia abajo, incluso me caí porque estaba llena de prendas dentro del taller. Fui a bajar el matafuego porque yo tenía conocimiento cómo se manejaba el matafuego, todo eso es porque yo había aprendido primeros auxilios cuando estuve en Bolivia. Cosí cuando agarrado el matafuego, pero el matafuego no funcionaba, solamente salió como la harina así. Y vi que mis compañeros ya no estaban, como 2 personas vi que dentro del humo, pero yo ya no podía aguantar. Ya así se volvió todo oscuro porque dijeron que lo bajaron la llave de la luz y solamente vi que alumbraba de afuera la luz solar y cosí hacia afuera porque ya no podía aguantar, me estaba ahogando. Busqué agua y en el momento, con la desesperación de salvarme, hasta tuve que levantar el agua sucia del piso. Y así fue, y todos empezaban a gritar, todos buscaban a su gente, y era muy doloroso cuando ya empezamos a preguntar quiénes faltaban, y faltaban Juana. Juana fue una mujer joven de 25 años, ella estuvo embarazada, y como también en esos días ella ya no estuvo trabajando, se estaba alistando ya para volver a Bolivia, porque ella misma dijo, no me gusta el trabajo. Y los niños, era Elías de 10 años y Rodrigo de 4 años, ellos 2 eran hermanos, y Luis de 4 años era un niño, no hablaba el castellano, más hablaba el aymara, como también ahí perdió la vida Jazi Rodríguez de 3 años, el más pequeño, y Wilfredo, el de 15 años, trabajaba junto con nosotras en la máquina. Y todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Y esas muertes eran evitables. Nadie hizo nada. Como al lugar entraron a la policía varias veces, incluso pedían cínicamente los pantalones al talle que usaban, pedían 42, 44, 46, y luego cargaban al baúl de la patrulla. Y como los dueños, llamados Jaime Abraham Heiler, Daniel Alberto Fischberg, que son los patrones, más con la complicidad de los capataces Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, todos sabían. Ahí entraron a revisar el taller los funcionarios del gobierno de la ciudad. Sabían lo que pasaba, entraron como 8 personas o más. Sabían lo que todo estaba pasando. Si tú entrabas al lugar, era notorio que el lugar estaba mal. Nadie hizo nada. Antes de ese 30 de marzo hubo otro incendio dentro del taller, ni así hicieron caso. Como mi persona, yo pedí en buena forma por el tema del baño. Había 2 baños, pero uno de esos no funcionaba, solo uno, un baño chiquito que estaba conectado con un cono de hilo para ducharse. Y no abastecía para las 65 personas. Por las noches tuvimos que hacer una cola larga hasta 2 de la mañana, por lo menos para ducharnos, porque hacía mucha calor y el lugar era cerrado, no tenía ventilación. Yo en una de esas, en buena forma, pedí que lo hagan arreglar el otro baño. A uno de los capataces llamado Juan Manuel me dijo que sí,
Pero a 3 días el otro capataz llamado Luis Sillerico me dijo a que me vaya, porque yo había reclamado a su padre que le ayudó bastante, que yo había reclamado del baño a Juan Manuel, que le ayudó siempre, que ellos siempre trabajaron así en San Martín. O sea, la fábrica antes habrá sido en San Martín. Y así que tú lo puedes dejar. Yo dije sí, porque yo quise irme del lugar. No es que yo era una persona que quise quedarme en el lugar, porque cuando yo ingresé a ese trabajo, no me gustó. A la primera vez empecé a trabajar, pensé incluso que era una fábrica porque estaba llena de máquinas y mucha gente. Yo trabajaba con Retiro al principio. Yo vivía de Luis Viale cerca a la Plaza Irlanda, tenía una pieza alquilada. Del lugar, todas las mañanas entraba a las 7 y regresaba a las 11 de la noche a casa. Trabajé durante un mes, como 10 días más, y no me gustó el lugar, era cerrado, lleno de polvillo, y como también era muy incómodo, teníamos que comer sobre la máquina, y no me gustó nada. Cuando llegó el momento, le pedí a que me pagaran. Yo dije, de acá me voy. Cuando pedí a que me pagaran, me contestó, no, acá pagamos cada 3 meses. Por esa razón, yo le dije, ¿con qué voy a pagar mi alquiler? Venite a vivir. Por eso me dijo, venite a vivir, hacia arriba hay lugar. Por eso me fui yo al lugar. Cuando yo me mudé, me subieron a la parte de arriba, al entrepiso, que tenía una escalera precaria. Cuando llegué en el lugar solamente vi que había 2 piezas que estaban hechas de madera, uno de nylon. Incluso yo protesté, ¿dónde voy a vivir? Y me alcanzaron un rollo de tela. A pesar protesté, no me quedó otra que quedarme. Por esa razón me quedé en el lugar. Y como también esto fue una estrategia para ellos, a mucha gente, cuando después del incendio otros dijeron que no les pagó de 6 meses, incluso de 1 año. Y realmente acá hubo trata de personas. Trajeron gente que tenía necesidad de trabajar. Había familias que no hablaban el castellano, solamente aymara. Como les dije, acá todos fueron hasta la justicia cómplice. Nadie hizo nada. Y en el 2016 se llevó un juicio donde solamente fueron condenados los capataces, que hoy en día van gozando de libertad. Y la justicia les dejó libre de culpa a los responsables, a Jaime Abraham Heiler y a Daniel Alberto Fischberg. Y este caso quedó impune, y como también acá hubo mucha discriminación hacia nosotras. Como siempre nos vieron, que nos dicen hasta el día de hoy que los extranjeros, que los migrantes, y por ser aymaras, quechuas, la discriminación fue hacia nosotros. Y como también nos señalan los extranjeros, los migrantes, a nosotros nos ponen fronteras, pero para la explotación laboral no hay fronteras. Y hasta el día de hoy seguimos luchando. Este 30 de marzo nuevamente estaremos en la puerta del taller. Como todos los años realizamos un acto. No queremos que estas muertes queden al olvido, y muchos olvidan quién se los cose la ropa. Y no olviden, la ropa está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa en el taller textil de la calle Luis Viale. Como también en el 2015 nuevamente hubo otro incendio en el barrio de Flores, donde perdieron la vida 2 niños. Como en el año 2018 nuevamente hubo otra muerte, que perdió la vida otra nena en otro taller de 11 años. Y lo que hoy seguimos en esta lucha, no queremos que se repita más, no queremos que se repita más Luis Viale. Y como también en el 2019, en una asamblea, se formó una comisión
compañeros y compañeras que nos van apoyando a esta lucha, y así se fue encaminando, y como también se presentó los proyectos de expropiación a legislatura como a la nación, lo que pedimos que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Y hoy en día seguimos en pie. Mi dolor se transformó en lucha, como también me fui solidarizándome en distintas causas, y así se fue encaminando, y pedimos todo el apoyo, porque hoy más que nunca nos tenemos que unir. La persecución hacia todos es hoy en día, como ven, como los golpean a los jubilados. La persecución hacia nosotras nos señalan los extranjeros, los migrantes, como también a nosotros no nos dan lugar a reclamar, a salir a las calles, a reclamar por nuestros derechos. Lo que buscan es armarnos causa y con la deportación. Claro, ¿no? Que es lo que se viene ahora con este gobierno y que lo han planteado públicamente. Bueno, estábamos escuchando a Lourdes Hidalgo, bueno, estremecedor, ¿no? Todo lo que es el relato de ese día, eh, y esto que decías, ¿no? El dolor lo convertiste en lucha. Este domingo entonces es la convocatoria. Me gustaría también, Rubén González, que es, bueno, militante, migrante. Contanos un poco bueno, cómo vienen organizándose ustedes. Bueno, a partir del hecho de Luis Viale, podemos explicar muchas cosas que pasaron. No sé, después del incendio, lo que hubo es una cacería hacia los migrantes, entraban a casas, rompían talleres, expulsaban familias. Explica muchas cosas, por ejemplo, ahora que vemos en notas de color, capaz en canales grandes, el barrio de Villa Celina, que eso empezó después de que fueron expulsados los migrantes de Capital. O también podemos explicar las cooperativas textiles que se fueron formando con las organizaciones sociales, Sí. que fueron también a causa del incendio. Nosotros los migrantes bolivianos tenemos esta causa como un emblema, es un emblema, es un símbolo. Lourdes especialmente, que es una sobreviviente que ha estado luchando muchas veces en soledad durante 19 años. Después del juicio, de la condena si se quiere decir, la parte más débil de la Claro, los de la cadena, capataces los y no los capataces, dueños del negocio. que al fin y al cabo eran empleados de los dueños, y los dueños fueron exonerados. A partir de eso se fue armando esta comisión de memoria y justicia por los obreros textiles del taller Luis Viale, en los que cada 30 de marzo hacemos un acto en la puerta del taller. El taller actualmente está abandonado, es una propiedad que quedó abandonada, está en manos todavía de los dueños. En el acto pedimos dos cosas. Uno, la expropiación del lugar para que sea un sitio de memoria, que sea un emblema, un símbolo de lo que pasó ese 30 de marzo, que la gente no se olvide. Y dos, también queremos visibilizar cosas que de repente estamos acostumbrados a que sean invisibles. Por ejemplo, ¿quién cose tu ropa? Claro. La industria textil es una de las industrias más crueles que existe en el mundo. En contextos de crisis como la que estamos viviendo ahora, es una de las industrias más golpeada en los sectores bajos, porque las grandes marcas y los dueños empresarios no van a recortar ganancias. ¿Dónde hacen el ajuste? En los talleres, en los costureros. Remeras que las podemos ver en shoppings que cuestan 25.000, 30.000 pesos, las pagan a 1.000 pesos, a 1.200 pesos con suerte a los talleres textiles. Entonces, por eso la principal consigna de este 30 de marzo es hacer la preguntarnos: ¿quién cose tu ropa?
Rubén, y vos, bueno, obviamente por eso es muy importante que esté el espacio, ¿no? Como un lugar de memoria. ¿Cómo vienen las negociaciones en la legislatura? ¿Cómo se vienen expresando los diferentes legisladores en torno a esta causa? Bueno, ahí se presentaron dos proyectos hace tiempo ya. Lourdes fue en el 2015, ¿no? Sí, se fue presentando, ahora nuevamente se presentó a la Nación en este mes de marzo. Justamente estamos viendo más adelante, vamos a hacer también un acto en mes de abril, por el tema también de la presentación del proyecto. Bien. Pero ¿quién los recibió en la legislatura? ¿Algún bloque les dio...? Sí, nos apoyan los legisladores de Unión por la Patria y la izquierda. Bien. Sí. Es que en ese sentido también... Disculpa, sería para expropiar, ¿no? O sea, expropiar y hacer un sitio de memoria. Claro, Es decir, sí. el proyecto. Bien. Sí. No, en ese sentido también quiero realzar esto, que así como emblema que es Lourdes y la causa para nosotros, también a lo largo de este año, si bien se han acercado organizaciones y demás, la lucha siempre fue independiente y la única bandera que nosotros levantamos es de la lucha y de la memoria por los obreros de Luis Viale. También esto explica un poco la soledad, ¿no? Y que todo eso es autogestivo, con nuestros propios recursos, no nos está brindando un peso nadie. Pero también es un poco porque queremos que sea así. Porque lastimosamente, y como en todo, hay gente gente X que se ha ido colgando de causas para capaz escalar un escalón en sus intereses personales. Claro. Nosotros siempre quisimos... Sí, que no usen la lucha de ustedes como para una candidatura, Pues básicamente. claro, ¿no? de hecho ya pasó y la verdad no, en este momento no vale la pena ahondar sobre el tema. De acuerdo. Pero nosotros, la lucha es esta. Ahora, si tendríamos, Lourdes, que contarle a los oyentes, porque claro, uno dice, che, voy a comprar ropa. Bueno, depende el salario que uno tenga, dónde va, ¿no? Hay quienes van al shopping, hay quien puede ir, no sé, Avellaneda. por Avellaneda. Ahora, no importa dónde vayas, la ropa se cose toda en los mismos talleres, Sí. ¿no? Y el tema del taller clandestino, si bien en un momento, y después de lo de Luis Viale, recuerdo que fue una discusión pública. También recuerdo a Enrique Martínez, que estaba al frente del INTI, que él hablaba de un proyecto de la trazabilidad, es decir, que los que venden la ropa, por ejemplo, en un shopping, digan dónde la cosieron, Claro. ¿no? O sea, era un proyecto que también surgió a partir de toda la discusión que generó este incendio. ¿Qué está pasando hoy? Si tendrías que contarle a la audiencia, ¿sigue pasando lo mismo? ¿Se ha profundizado esta forma de explotación laboral? A lo que se ve desde el incendio de Luis Viale, un poquito cambió, pero se sigue viendo que continúa la explotación laboral. Como también, esto tenemos que ser realistas, esto es también lo que pasa en las mismas fábricas, porque donde también trabajan en lo que encadena, como les llama, encadena. Por ejemplo, en un grupo van a coser una campera, el otro va poniendo la manga, el otro el cierre, el otro. Y uno no puede levantarse. Si uno se levanta, todos se atrasan. Y como también tengo compañeros que trabajan y vamos conversando, y eso es explotación laboral, que no tengas esa libertad del Ni momento. que hablar de los ritmos de trabajo, ¿no? Sí. Claro. El sindicato en todo esto ausente. No, totalmente. Sí. De hecho, si la gran mayoría de los compañeros que costuran fuesen sindicalizados, sería uno de los sindicatos más grandes. ¿Eso qué sería? ¿El SOIVA, el sindicato del vestido? Eso iba, sí, tal cual, totalmente ausente, nunca se acercaron en ningún momento, ni siquiera a preguntar. A partir de Luis Viale, lo que pasó y lo que te comentaba era que fueron migrando los costureros de capital A Celina. a provincia, Claro. a primer, segundo y ahora tercer cordón también de Buenos Aires. Vos vas a González Catán, a La Ferrer. Lo que vas a encontrar, a diferencia de lo que pasaba antes del 2006, antes habían grandes talleres con capataces de 30, 20 personas, 40,
Ahora lo que... Cama adentro. Claro, cama adentro, que cosían en la parte de abajo y en el piso, o en el entrepiso dormían. Ahora, ¿qué descubrieron? Dijeron, no vale la pena tener a un capataz que controle a 60, a 40 costureros. Lo que dijeron es, bueno, cada costurero que vaya se alquila una piecita y que se autoexplote con los precios que les pagamos. Claro. Pequeños talleres. Pequeños, muchos talleres pequeños en las villas de Buenos Aires, en el primer, segundo cordón del conurbano, que como no tienen otra fuente de trabajo, porque también ahí, y hay que decirlo, o sea, el Estado, bien, gracias, en todos esos años, nunca propuso una idea alternativa. Hace mucho tiempo, ¿no? De Hace hecho, mucho tiempo. para esa época existía el Manos a la Obra, lo he conocido Claro. de primera mano, y se entregaban máquinas de costura que muchas quizá terminaron en este esquema, digamos, ¿no? De trabajar para un mercado sin Claro. regulación. No, tal cual. Y como te dije, en medio también hubo... O sea, se autoexplotaban las compañeras sobre todo para ir a la salada. Tal cual. Donde en realidad les pagan eso es lo dos que está mangos. pasando actualmente en la industria textil. Bien, che, le agradecemos que hayan venido, Lourdes. Finalmente te pedimos que convoques este domingo 30. Bueno, los esperamos este 30 de marzo en la puerta del taller en la calle Luis Viale 1269. Estaremos a partir de las 15 horas y pedimos que nos acompañen y entre todos sigamos sembrando la memoria de los trabajadores textiles y sus hijos para que no quede en el olvido, y entre todos sigamos luchando para que no se repita más como Luis Viale y que se acabe la explotación laboral, la mano de obra barata. Y migrar no es delito. Los esperamos este 30 de marzo. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Estuvo Lourdes Hidalgo, Rubén González aquí en Punto de Partida. Y ya nos vamos al cierre. Se viene Malvinas Causa Central. Ahí está Juan Francisco Natalicio. Está el Toto Sadras también, que se queda en el streaming. Nos vamos. Gracias, Manu Rivas. Gracias, Marcos Maldonado. Gracias, Male Coelho. Gracias, Ley. A ustedes, que tengan un